Mi novia fingió amar a mi mejor amigo para ponerme a prueba, y perdió para siempre. Jamás pensé que me tocaría escribir algo así, pero todavía siento un nudo en el estómago cuando recuerdo lo que pasó. A veces me arde la sangre solo de pensarlo. Luciana, mi novia durante 5 años, la mujer con la que había hecho planes de casarme, de formar una familia, de envejecer juntos, decidió que lo mejor para nuestra relación era someterme a una prueba de amor. ¿La genial idea? Fingir que estaba enamorada de otro hombre durante 3 meses enteros para ver si yo era lo suficientemente maduro como para manejar los celos. Sí, así como suena. 3 meses de tortura psicológica, noches en vela, verla coquetear descaradamente con mi mejor amigo frente a mis ojos, todo porque, según ella, necesitaba asegurarse de que yo era el indicado. Yo pensaba que cuando llegara el momento de la revelación, lo mínimo que iba a sentir era alivio, quizá hasta agradecimiento por haber pasado esa ridícula prueba. Pero lo que realmente sentí fue un vacío tan hondo que me quitó la confianza no solo en ella, sino en todo lo que me rodeaba. Algo dentro de mí se rompió y jamás volvió a ser igual. Para que entiendas cómo empezó todo, tengo que retroceder un poco. Luciana y yo nos conocimos en la universidad. Éramos esa pareja que todos envidiaban, inseparables, cómplices, con proyectos claros. 5 años juntos, ya habíamos hablado de casarnos, de los nombres que le pondríamos a nuestros hijos, de la casa en las afueras que algún día compraríamos. Yo trabajaba como ingeniero en una empresa tecnológica y ella se ganaba la vida como diseñadora gráfica freelance. Todo pintaba perfecto, al menos desde mi perspectiva. Hasta que un día llegó a casa con una mirada extraña, de esas que te ponen los pelos de punta porque sabes que algo no anda bien. Me dijo que necesitábamos hablar. Sentí un vuelco en el pecho, esas conversaciones nunca terminaban bien. Con un tono serio, me confesó que sentía que nuestra relación se había vuelto demasiado cómoda, predecible, como si ya no hubiera emoción. Que necesitaba espacio para pensar. Yo, con el corazón en la mano y un miedo enorme a perderla, le dije que haría lo que fuera necesario para que funcionara. Acepté darle ese espacio, aunque por dentro me estaba desmoronando. Una semana después empezó mi descenso al infierno. Luciana comenzó a mostrarse fría, distante. Cancelaba nuestras citas en el último minuto, respondía mis mensajes con horas de retraso y cuando lo hacía, eran respuestas secas, sin interés. Esa indiferencia me mataba poco a poco, pero aún me aferraba a la idea de que solo era una fase. Entonces comenzaron los rumores. Sebastián, mi mejor amigo desde hacía años, el mismo que iba a ser mi padrino de boda, empezó a aparecer con ella en todos lados. Los veía juntos en la cafetería donde solíamos ir, en el gimnasio, hasta en redes sociales subían fotos con emojis y comentarios juguetones que me hervían la sangre. Cuando le pregunté a Luciana qué estaba pasando, me respondió con calma que eran solo amigos, que yo estaba siendo paranoico e inseguro, y que justamente esa era la razón por la cual necesitaba espacio. Me hizo sentir como si el problema fuera yo. Como si mi dolor fuera una muestra de inmadurez y no una reacción lógica a lo que estaba pasando frente a mis ojos. Los siguientes 2 meses fueron una agonía que no le deseo a nadie. Abría Instagram y veía historias de los dos juntos en lugares que solían ser nuestros. Sebastián dejó de contestar mis llamadas con la excusa de que estaba ocupado, aunque yo sabía perfectamente con quién. La gente comenzó a preguntarme si era cierto que Luciana estaba con él, si ya no éramos pareja. Yo no sabía qué responder, porque técnicamente no habíamos terminado, pero ella se comportaba como si yo hubiera dejado de existir. Bajé 10 kilos en ese tiempo. No podía dormir, dependía de pastillas para descansar unas pocas horas. En el trabajo estaba tan distraído que casi me despiden. Mis padres estaban preocupados y mis hermanos me decían que la soltara, que me merecía algo mejor. Pero yo seguía atado a la esperanza de que todo era un malentendido, que de alguna manera volvería a mí. Y entonces llegó la noche que cambió todo para siempre. Esa noche recibí una llamada de Luciana. Su voz sonaba entrecortada, llorosa, como si algo terrible hubiera pasado. Me rogó que fuera a su apartamento de inmediato, que necesitaba verme con urgencia. Yo, todavía enamorado hasta la médula y con el corazón en la garganta, corrí sin pensarlo. Cuando abrió la puerta, tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando mucho, pero lo que me descolocó fue la sonrisa nerviosa que asomaba entre sus labios. Y detrás de ella, sentado en el sofá, estaba Sebastián con un aire culpable que me dejó helado. Mi mente se preparó para lo peor, que me confirmaran que estaban juntos y que yo ya no tenía cabida en esa historia. Pero lo que salió de la boca de Luciana fue 1000 veces peor. Me tomó de las manos, me miró fijamente y, con una mezcla de temblor y entusiasmo, me confesó que todo había sido una prueba. Un maldito experimento. Con una seguridad que me revolvió el estómago, me explicó que había leído en un blog de relaciones que para saber si un hombre era el indicado, había que ponerlo en situaciones extremas de celos. Si reaccionaba con violencia o con control obsesivo, no servía. Si se iba y abandonaba, tampoco. Pero si lograba quedarse, resistir y seguir amando a pesar de todo, entonces sí, ese era el verdadero amor. Sebastián asintió con cara de vergüenza y murmuró que lo sentía, que Luciana lo había convencido de que esto iba a fortalecer nuestra relación, que al final yo saldría siendo un mejor hombre.
Yo los miraba como si fueran dos desconocidos. 3 meses de tortura psicológica, de humillación pública, de sentirme al borde de la locura, ¿y todo para qué? Para que me dijeran que había aprobado una estúpida prueba. Luciana me abrazó con fuerza, orgullosa de su genialidad. Me dijo que estaba feliz porque había demostrado no ser tóxico, que había respetado su espacio, que no había caído en la violencia y que, por eso, estaba más convencida que nunca de querer casarse conmigo. Yo no sentí alivio. No sentí amor. Sentí náuseas. Me aparté lentamente, con la sensación de estar viendo a una extraña. Le pregunté si era consciente del daño que me había hecho, si se había detenido un segundo a pensar en las consecuencias de su jueguito. Le hablé de mis noches sin dormir, de la ansiedad que me consumía, de las pastillas para poder descansar, de cómo mi desempeño laboral se había ido al piso y casi me cuesta el empleo. Ella parpadeaba confundida, como si nunca hubiera considerado nada de eso. Luciana intentó justificarse, decía que todo había sido por nuestro bien, que la relación sería más fuerte. Sebastián, incómodo, trató de suavizar las cosas, reconociendo que quizás se habían pasado, pero insistiendo en que la intención era buena. Fue en ese instante, después de meses de oscuridad, que tuve una claridad brutal. Los miré a ambos y les dije que lo que habían hecho no era amor ni preocupación, sino manipulación y abuso disfrazados de prueba. Que jamás volvería a estar con alguien capaz de hacerme eso. Luciana rompió en un llanto histérico, gritando que no entendía, que de verdad me amaba y que solo había querido estar segura antes de dar el siguiente paso. Sebastián se levantó como para detenerme, pero lo aparté de un empujón y me dirigí a la puerta. Con la voz más firme que pude reunir, le dije a Luciana que esperaba que algún día comprendiera el daño que causa jugar con los sentimientos de alguien. Que ojalá ningún hombre tuviera que pasar por lo que yo pasé con ella. Y me fui. Esa noche lloré, pero no de tristeza. Era una mezcla de rabia y alivio. Rabia por haber sido tratado como un experimento. Alivio por haber visto, al fin, quién era en realidad Luciana. Los meses siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. Empecé terapia para sacar todo lo que llevaba adentro. Me volqué al trabajo con una energía renovada. Retomé pasatiempos que había abandonado hacía años. Poco a poco, empecé a reconocerme en el espejo, aunque era una versión distinta, más cauta, más celosa de mi paz interior. Luciana intentó contactarme de todas las formas posibles, llamadas de números desconocidos, correos, incluso llegó a aparecerse una vez en mi oficina, suplicándome que hablara con ella. Le repetí que no había nada que conversar, que lo nuestro estaba muerto y que lo que hizo era imperdonable. Con el tiempo, o al menos eso pensé, dejó de intentarlo. Pero la vida, caprichosa como es, tenía guardado algo para mí que no me esperaba. Un año después de aquella noche que marcó un antes y un después en mi vida, conocí a Isabella. Fue en una conferencia de tecnología, de esas a las que solía ir para mantenerme actualizado en mi campo. Ella trabajaba como desarrolladora de software y coincidimos en una charla sobre inteligencia artificial. No fue amor a primera vista. Fue algo más pausado, más profundo. Una conversación sobre algoritmos derivó en un café, luego en otro, y sin darme cuenta, Isabella y yo habíamos comenzado a construir una amistad sincera. Yo estaba lleno de cicatrices todavía. La sombra de lo que Luciana me había hecho seguía presente en mis pensamientos. Tenía miedo de abrirme, de volver a confiar. Isabella lo notó desde el principio. Pero en lugar de presionarme, me dio espacio. Me dijo que no tenía prisa, que si en algún momento quería contarle lo que me había pasado, ella estaría allí para escuchar, sin juzgar. 3 meses después de conocernos, reuní el valor de hablar. Una noche, en un café tranquilo, le conté todo, los 3 meses de tortura, la prueba de amor, la humillación, el abandono de Sebastián, las noches sin dormir, la ansiedad, la rabia, la decepción. Me costó sacar cada palabra, como si reviviera cada escena, pero ella me miró a los ojos con una mezcla de indignación y ternura que me desarmó. No vi lástima en ella, vi furia. Me dijo que lo que Luciana había hecho era una de las cosas más crueles que había escuchado en su vida. Que las relaciones se construyen con confianza y comunicación, no con experimentos retorcidos. Luego me abrazó y me prometió que jamás jugaría con mis sentimientos. Esa noche algo se selló entre nosotros. Desde ahí, nuestra amistad se transformó en algo más. Isabella y yo empezamos a salir oficialmente, y la diferencia con mi relación anterior era abismal. Con ella había transparencia, respeto, comunicación real. Cuando había desacuerdos, los resolvíamos hablando, sin dramas innecesarios, sin juegos de manipulación. Con el tiempo conoció a mi familia y ellos la recibieron con los brazos abiertos. Mi madre me dijo que nunca me había visto sonreír tanto desde que estaba con Isabella. Era como si todo lo que había sufrido con Luciana me hubiera preparado para entender qué era realmente el amor. 2 años después de aquel primer café, decidí que no quería pasar un día más sin ella en mi vida. Planeé una propuesta en las montañas, en el mismo lugar donde alguna vez hablamos durante horas de nuestros sueños y aspiraciones. Cuando le pedí matrimonio, Isabella rompió en llanto y dijo que sí sin dudar. Nuestra boda fue íntima, rodeada de nuestra familia y amigos más cercanos. El día más feliz de mi vida.
Y mientras la veía caminar hacia mí con su vestido blanco, comprendí que por fin había encontrado a la persona que nunca necesitó ponerme a prueba para demostrarme nada. Y justo ese día, el universo me tenía preparada una sorpresa que jamás olvidaré. Mientras saludaba a algunos invitados en el jardín donde se celebraba la ceremonia, mis ojos se toparon con una figura que reconocí al instante. Era Luciana. El impacto me dejó helado. La rabia me recorrió como un latigazo. ¿Cómo se atrevía a presentarse en mi boda? Mi primera reacción fue de furia contenida. Sentía que Luciana no tenía derecho a estar ahí, mucho menos en el día que significaba el cierre definitivo de todo lo que alguna vez compartimos. Me acerqué dispuesto a pedirle que se fuera de inmediato, pero ella levantó las manos en señal de paz. Tenía los ojos vidriosos, el rostro cansado, como si arrastrara meses sin dormir bien. Me pidió solo 5 minutos para hablar, prometiendo que después se marcharía y no volvería a molestarme jamás. Algo en su expresión derrotada me hizo aceptar, y caminamos a un rincón apartado del jardín, lejos de los invitados. Luciana comenzó a hablar con una urgencia desesperada. Me confesó que los últimos 3 años habían sido un infierno. Que no había pasado un solo día sin arrepentirse de lo que me había hecho. Me contó que, después de que yo la dejé, intentó una relación real con Sebastián, pero él nunca pudo superar la culpa de haberme traicionado, aunque hubiera sido parte de una farsa. Al poco tiempo la dejó. Su vida, según ella, se vino abajo. Perdió clientes importantes porque su salud mental se deterioró al punto de no poder cumplir plazos. Varios amigos se alejaron al enterarse de lo que había hecho, llamándola tóxica y manipuladora. Incluso su familia le recriminó haber destruido una relación por una estupidez. Me confesó que había estado en terapia y que, por fin, comprendía la magnitud de su error. Dijo que lo que había hecho no era amor, sino abuso disfrazado. Que necesitaba decirme, cara a cara, cuánto lo lamentaba, aunque no esperaba perdón. La escuché en silencio, procesando cada palabra. Una parte de mí sentía satisfacción al ver que la vida le había cobrado factura. Pero otra parte, la que había sanado gracias a Isabella y a la terapia, solo sentía compasión. Le dije que agradecía su disculpa, que esperaba sinceramente que hubiera aprendido la lección, que las personas no son experimentos, y que el amor real no necesita pruebas retorcidas. Le aclaré también que la perdonaba, pero no por ella, sino por mí. Porque entendí que cargar con resentimiento solo me dañaría a mí mismo. Pero fui tajante, perdonarla no significaba quererla de vuelta en mi vida. Aquella sería la última vez que hablaríamos. Luciana asintió entre lágrimas, me dio las gracias por escucharla y me deseó toda la felicidad del mundo con Isabella antes de marcharse. Regresé al salón sintiéndome extrañamente ligero, como si hubiera cerrado un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. El resto de la ceremonia fue hermoso. Isabella estaba radiante, y cuando intercambiamos votos, sentí que toda la oscuridad del pasado se disolvía para dar paso a algo auténtico. En mis palabras, sin mencionar nombres ni detalles, hablé de lo que había aprendido, que el amor verdadero no se prueba con juegos ni con trampas, sino con actos diarios de honestidad, confianza y respeto. Isabella me miró con los ojos brillantes de lágrimas y me apretó la mano con fuerza, entendiendo exactamente a qué me refería. La recepción fue perfecta. Bailamos hasta que nos dolieron los pies, reímos con amigos y familiares, celebramos el amor que habíamos construido sobre bases sólidas. Esa noche, en la suite nupcial, mientras Isabella dormía entre mis brazos, pensé en todo lo que había pasado, desde aquella noche en el apartamento de Luciana hasta el momento en que ahora me encontraba. Y entendí algo, a veces las peores experiencias son la antesala de lo mejor que te puede pasar. Han pasado ya 3 años desde aquella boda. Isabella y yo compramos la casa que siempre soñé, en las afueras de la ciudad, con un jardín amplio y suficiente espacio para empezar una familia. Adoptamos a un perro, Max, y ahora estamos esperando a nuestro primer hijo. Cada día me levanto agradeciendo tener a alguien que me ama sin condiciones, sin juegos, sin pruebas absurdas. Con Isabella aprendí que el amor verdadero es simple y a la vez profundo. Es elegirnos todos los días con transparencia, con respeto, con comunicación. Nunca me pidió demostrarle nada más que ser yo mismo, nunca me hizo sentir insuficiente. Cuando tenemos diferencias, las hablamos con madurez, cuando uno necesita espacio, lo dice sin dramas. Todo lo que alguna vez soñé, lo encontré en ella, sin necesidad de sufrir. A veces me acuerdo de Luciana. Me pregunto si habrá encontrado paz consigo misma, si entendió al fin que el amor no se mide con experimentos crueles. Ojalá lo haya hecho, porque nadie merece vivir cargando con tanto arrepentimiento. Pero, sobre todo, le agradezco de alguna manera. Porque me enseñó con brutal claridad el tipo de amor que no quiero en mi vida y me preparó para reconocer el que sí merezco. El verdadero ajuste de cuentas con el destino no fue verla arrepentida en mi boda, aunque admito que me dio cierta satisfacción. La verdadera revancha fue poder reconstruirme, encontrarme a mí mismo, y construir una vida extraordinaria con alguien que jamás necesitó ponerme a prueba para saber lo que sentía. Isabella nunca me pidió pasar filtros, nunca jugó con mis inseguridades. Me amó con todas mis cicatrices, con mis miedos y mis reservas, y en ese proceso me enseñó que eso, y solo eso, es lo que realmente vale la pena.
Si algo aprendí de todo esto es que el amor real no es un examen que debas aprobar. No es una carrera de obstáculos diseñada por alguien que dice quererte. El amor verdadero es un refugio. Es transparencia. Es paz. Es levantarse cada mañana y elegir al otro sin condiciones ni trampas. Por eso, si alguna vez alguien te hace sentir que tienes que superar pruebas constantes para ser digno de su cariño, no lo dudes, sal de ahí. No eres inseguro ni paranoico, simplemente estás siendo manipulado. Y mereces mucho más que eso. La vida, tarde o temprano, se encarga de poner las piezas en su lugar. Luciana quiso probarme para ver si era lo suficientemente bueno para ella. Al final, la que falló en la prueba de ser una persona decente fue ella. Y yo terminé con Isabella, que jamás necesitó ponerme a examen, porque su amor era real desde el principio. Hoy, mientras espero a mi hijo junto a la mujer que amo, puedo decirlo con absoluta certeza, esa es la mejor venganza que el destino pudo regalarme. Ser feliz de verdad, al lado de alguien que nunca jugó conmigo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.